Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 16 de diciembre del 2025, de que voy a estar conversando, dialogando con ustedes durante las próximas 2 horas. Se profundizan las diferencias entre la gobernadora y el Senado por el veto del proyecto de las escoltas. A la defensiva, la gobernadora confirma de proyecto que limita acceso a información pública. Luma pide se mueva la demanda del gobierno al Tribunal Federal. Explicaré las consecuencias de eso. Más dudas con el contrato de gas natural de New Fortress. Con buenos pasos de recaudos, el PPD y Pablo José Hernández Rivera. PNP insiste en aprobar sin consenso enmiendas al Código Electoral. Tribunal de Apelaciones ordena continúe el proceso contra Antoneishka Avilés. Serie del Caribe, víctima de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Mala señal. Sube la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y la Chief of Staff, jefa de gabinete de Donald Trump, da entrevista en que revela varias preocupantes interioridades de la Casa Blanca del presidente. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Sabes que me ves y me escuchas a esta hora a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. Ahí es obviamente versión de audio, pero también nos ves y nos escuchas a través de radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla, también la misma transmisión a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Esa es de las páginas abiertas que yo no lo tengo que aceptar como amistad, como amigo. Le da like y tendrá acceso a toda la información que se pone en mi página de Facebook. Antes de entrar a los temas que voy a estar analizando con ustedes, hoy grabamos la licenciada Zoela Boy y este servidor el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. Tuvimos un par de semanas sin grabar por compromisos de calendario y por problemas inesperados, pero ya está grabado. Zoe y yo analizamos las últimas decisiones o desarrollos en el caso de Antoneishka, que lo voy a discutir hoy con ustedes, pero también hicimos un análisis de las 3 piezas legislativas que entendemos más importantes, controversiales, que estaban o están ante el escritorio de la gobernadora para que la firme o la vete. El proyecto que le pretende dar personalidad legal a el Nasciturus, ese la gobernadora no ha actuado, lo analizamos y hicimos nuestra exhortación a que la gobernadora lo vetara. Hablamos del proyecto que la gobernadora firmó en el fin de semana para limitar el acceso a información pública, y también hablamos sobre el veto que la gobernadora le dio a el proyecto para eliminar las escoltas prospectivamente a los exgobernadores. Un análisis profundo de Zoe y este servidor desde la perspectiva gubernamental, pero también desde la perspectiva política, de qué es lo que está tratando de conseguir la gobernadora o qué está en la cabeza de la gobernadora ante estas actuaciones de ella. No nos dio tiempo para tocar el tema de la demanda contra Luma, y también queríamos hacer un análisis de dónde están los diferentes partidos y movimientos políticos al terminar el primer año del cuatrenio, así que eso será más adelante. Este va a ser el último episodio de Análisis de la Z a la A de este año 2025. Regresaremos con nuestro análisis luego de las festividades del Día de Reyes. Y antes también de entrar al análisis de los temas, cuando desperté esta mañana ya tenía mensajes en mi celular sobre la muerte, la partida del periodista Alex Delgado. Yo sabía por amigos mutuos que la condición de la enfermedad de cáncer de Alex estaba extremadamente complicada, pero jamás pensé que era tan y tan complicado y que estaba tan acelerado de que esto iba a ocurrir con la rapidez que ha ocurrido.
mis recuerdos de Alex Delgado siempre son de un periodista y un ser humano muy respetuoso. Mi relación con él fue siempre pues relación de periodista y pues en mi caso de exgobernador, político, analista. Siempre que recibía una llamada, un mensaje de texto de él en su rol de director de noticias de Noti1, lo hacía con el mayor de los respetos. Igual el trato cuando estuve con él jugando pelota dura allá en Tele 11. Es una otra tragedia a causa de la maldita enfermedad del cáncer. Fallece a los 49 años, hombre extremadamente joven, vigoroso en el sentido hasta que esta enfermedad lo atacó, un hombre con prácticas sanas de vida por lo que uno conoce, que se mantenía en condición física fuerte, así que todos lamentamos la temprana partida de Alex Delgado. Mi abrazo solidario, mi más profundo pésame a su esposa, a sus 2 hijos, a toda su familia inmediata, a su familia de Noti1, a su familia de Jugando Pelota Dura, a su familia de sus compañeros periodistas. Me ha impresionado mucho la cantidad de mensajes de compañeros periodistas que ya no era el mensaje de pues, solidaridad en términos genéricos, sino era el mensaje en términos de la relación personal que llegaron a tener con Alex Delgado. Y a todos los demás, a todos nosotros, pues una reflexión de lo frágil que puede ser la vida. Y que ahora que estamos en esta época navideña, aprovechenla. Aprovechenla para decirle a todo el mundo que usted quiera, te quiero, te extraño. Disfrutarnos cada momento con nuestras familias, con nuestras amistades, con las cosas que nos agradan, porque pues la vida puede ser muy corta. Nuevamente mi abrazo solidario a la familia de Alex, a su familia inmediata y a su familia extendida, que en paz descanse, y los tributos que se le están dando, yo estoy seguro que él lo sintió en vida también. Bueno, pero vamos a los temas que hay que analizar. Todavía, hoy es martes, todavía continúan las reacciones a las acciones de la gobernadora durante el fin de semana, particularmente el veto del proyecto de las escoltas y la firma del proyecto de limitación de acceso a información pública. El veto de las escoltas apunta a un nuevo choque, quizás de mayores proporciones de las que imaginamos, entre la gobernadora y el Senado de Puerto Rico. Ayer, quizás lo que le tenemos es que ver un poco los titulares de los principales periódicos. El periódico El Nuevo Día le llama: encontrados el Ejecutivo y el Senado por las escoltas. La gobernadora presentó proyecto de menor alcance y el senador Juan Oscar Morales insistió con su propia medida. Juan Oscar presentó el proyecto igualito, el mismo que vetó la gobernadora, y por sus expresiones me atrevo a decir que su actitud es la de echar hacia adelante el proyecto de la gobernadora, porque si no es tan claro, los proyectos son iguales. En ambos se le quita la escolta a quien haya sido convicto o se haya declarado culpable de delito grave o delito menos grave a nivel federal o a nivel estatal. En ambos se le quita las escoltas a los candidatos a gobernador y a comisionados residentes en el año de elecciones, pero el de Juan Oscar se mantiene lo que fue la píldora venenosa para la gobernadora, el de Juan Oscar se mantiene que prospectivamente se le quita las escoltas a los exgobernadores. Eso desaparece del proyecto de la gobernadora. Ayer lo destaqué, hoy está pues nuevamente en la prensa, lo que para mí son tristes expresiones de la gobernadora, que creo que la van a perseguir por el resto del cuatrenio y quizás pues la persiguen por el resto de su vida. Cuando la gobernadora dijo clara y tajantemente, lo voy a volver a citar, lo cité ayer: no voy a renunciar a ese derecho, respondió la mandataria tajantemente al ser cuestionada por la prensa sobre si consideraría prescindir de la escolta.
la reacción, ese es el titular del periódico El Nuevo Día, el titular del periódico Primera Hora, tirijala por las escoltas a exgobernadores. Así que yo lo dije ayer, lo analizo en el podcast con Zoela Boy, que estará disponible a las 7 de la noche, un ratito después que terminemos aquí hoy. Yo no entiendo por qué la gobernadora hizo lo que hizo. No veo una justificación de buena política pública. La excusa que da la gobernadora de que el lenguaje podría ir contra las decisiones del Tribunal Supremo, quien único podría impugnar esto es ella. O sea, si hay un lenguaje que ella cree que puede ser inconstitucional, a quien único le aplicaría a ella. Pero claro, ella aclaró, ella no quiere perder las escoltas. Ella no quiere perder el privilegio a las escoltas. Y si eso fuera un derecho, que yo difiero de esa interpretación del caso del Tribunal Supremo del 2009, si eso fuera un derecho, uno puede renunciar a un derecho. Lo dije ayer y lo repito. Jennifer González comenzó el cuatrenio, su gestión como gobernadora, con un acto para proteger a su familia. O sea, la primera determinación de este gobierno que tuvo efecto sobre alguien allá afuera fue la orden administrativa para archivar los casos en La Parguera contra su suegro. De las primeras 5 piezas legislativas que la gobernadora envió a la legislatura, fue la pieza legislativa para legitimar las construcciones ilegales en La Parguera que beneficiaría a su suegro. Ese proyecto nunca se ha aprobado. Pero ella arranca en lugar de poniendo como prioridad el bienestar del país. Por lo menos el mensaje que le mandó al pueblo es que para ella lo más importante era el bienestar de su familia. Usted tiene el perfecto derecho de proteger su familia, pero no use el poder que se le da como gobernante para eso. Y termina el año vetando un proyecto que fue aprobado por unanimidad en Cámara y Senado, que tiene un amplio apoyo en la opinión pública. Termina el año vetando ese proyecto para ella garantizarse las escoltas. Ya esto comienza a generar la especulación de si, como dicen allá en el norte, deep inside, bien profundo en su pensamiento, la gobernadora tiene abierta la posibilidad de no correr para la reelección. Y al no correr, pues ya simplemente está diciendo, yo no me importa la opinión pública, yo voy a proteger mi escolta y cuando en enero del 2029 yo deje de ser gobernadora, voy a tener, yo y Jovín y los gemelos, vamos a tener escolta. Vamos a hacer un choque. Déjenme cotejar, porque por lo menos hasta que me cotejé la última vez, no había habido un Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chat sobre las escoltas. Me está muy interesante. Déjenme ver, porque la realidad es que antes de entrar, no ha habido un Buenos Días Puerto Rico sobre las escoltas. Pero aquí, a menos que ocurra algo inesperado, lo que yo anticipo que va a suceder es que en algún momento en enero o febrero del año que viene, el proyecto de Juan Oscar, que es el mismo lenguaje que vetó la gobernadora, se va a aprobar. Paréntesis. Juan Oscar tiró una rama de olivo y dijo, si para la gobernadora esto es tan importante en términos de su seguridad, pues yo estoy dispuesto a darle escolta por un año a los exgobernadores. A ver si lo busco aquí para dar la cita correcta. Bueno, si la gobernadora está preocupada por su escolta, buscamos ver de qué manera le vamos a dar a los gobernadores 12 meses de escolta después que finalice su mandato y luego no tiene escolta ninguna. Pero lo que anticipo es que el proyecto se va a aprobar, el de Juan Oscar se va a volver a aprobar, si no por unanimidad, con una amplia mayoría. Se lo van a enviar la gobernadora, ya no va a aplicar el veto de bolsillo porque van a estar en sesión legislativa. La gobernadora lo va a vetar, lo tiene que vetar con una carta enviándolo a la Asamblea Legislativa y con la votación de 2/3 partes en Cámara y 2/3 partes en Senado, se convierte en ley, que es lo que se llama ir por encima del veto de un gobernador, en este caso de la gobernadora. Y entonces sí que la gobernadora pasaría a la historia como la persona que peleó
que peleó con uñas y dientes su escolta y que la perdió porque los legisladores se impusieron. Y tendríamos un escenario donde la gobernadora sería la villana ante el pueblo y los legisladores los representantes de los mejores intereses del país. De verdad, no entiendo la estrategia de la gobernadora. Por más que ella atesore la escolta, y lo dice alguien que tuvo escolta, claro que te facilitan la vida. Yo honestamente, aunque me facilitan la vida, eso de tener a alguien extraño todo el tiempo en el carro, nada. Y saben que desde que salí de la Fortaleza no he tenido escolta. Pero yo, aun si ella la quisiera tener, el costo político de lo que hizo este fin de semana es tan y tan alto que yo no entiendo. Lo dije ayer y lo repito. Ya el país tiene dudas sobre la capacidad administrativa y de gobernar de Jennifer González. Es duro decirlo, pero sí. Pero ahora yo empiezo a tener dudas sobre la capacidad política, a menos que haya decidido que no va a volver a correr y se acabó el evento. Y en este caso, pues está simple y sencillamente protegiendo sus intereses personales. Nadie ha salido a defenderla. Nadie ha salido a defenderla. No creo que nadie dentro del PNP va a salir a defenderla, porque la gente sabe, los legisladores del PNP y los alcaldes del PNP saben lo que piensa la gente allá afuera. El veto lo que ha hecho también es extenderle las escoltas a Wanda Vázquez. Así que la sentencia de Wanda Vázquez es en algún momento en enero, ahora no recuerdo la fecha. Así que es muy posible que el día que sentencien a Wanda Vázquez, no voy a entrar en ese tema, pero ustedes saben que todavía está sobre la mesa la posibilidad de una sentencia de cárcel. Wanda Vázquez va a llegar al tribunal con una escolta. Y va a salir del tribunal con una escolta. Y si algún día tiene que ingresarla a la cárcel porque esa sea la determinación, la van a llevar a ponerle en las manos de Corrección Federal una escolta. Y eso le va a dramatizar al país lo que hizo Jennifer González este fin de semana al vetar esa medida. El costo, el daño político, para mí puede ser irreversible. Estas son las cosas que marcan a uno, que marcan a los políticos. Jennifer comenzó con lo de la palguera y termina su primer año, tan solo porque eso es lo otro. Si no va a correr, haga cosas que le dé fuerza política para seguir gobernando durante los próximos 3 años. Y yo a veces pienso que Jennifer se cree que tiene un 50-60% de aprobación en el país. Ganó con 41%, 42% del voto. Y hoy todas las encuestas demuestran que más de la mitad de los que votaron por ella ya no confían en su gestión gubernamental y no la evalúan positivamente. Entonces, ¿por qué sigue tomando decisiones que lo que hacen es incomodar al país? En esta ocasión, a todo el país. Porque lo de las escoltas es generalizado. Y a eso pues se añade el proyecto de la transparencia gubernamental. Ayer dije que este es un proyecto que a la inmensa mayoría de la gente no le importa, porque no los afecta. Esto no tiene que ver con la luz, esto no tiene que ver con educación, no tiene que ver con salud. La gente a veces no se da cuenta que el acceso a información pública, primero, es un derecho de todos nosotros y es uno de los valores intrínsecos a nuestra democracia. O sea, si usted no tiene derecho a saber lo que hace su gobierno, pues su gobierno le va a ocultar información, y si le oculta información, usted está debilitando su poder democrático de evaluar a su gobierno. Pero es cierto, esto es un tema que le interesa más a los periódicos, a las estaciones de radio, a los periodistas, a las organizaciones que velan por la sana administración pública. Pero el problema que tiene la gobernadora es que se está peleando con la prensa, se está peleando con los dueños de los periódicos. Y si ella creía que con una explicación esto se iba a acabar, pues mire, hoy el periódico El Nuevo Día le dedica la primera plana: impacto que va más allá del acceso a la información. Organizaciones dedicadas
al análisis de datos coinciden en que los nuevos requisitos que impone el gobierno podrían afectar la entrada de nuevas inversionistas al país. Esto es un nuevo ángulo que le da el periódico El Nuevo Día en su sección de negocios. Además, dice, la gobernadora Jennifer González defiende su firma del proyecto al reconocer que se fallaba en los plazos establecidos y que ahora se reglamenta la divulgación. Y además, el periódico El Nuevo Día le dedica un editorial. Este periódico El Nuevo Día, cuya familia Ferrer Rangel, históricamente y particularmente María Luisa Ferrer Rangel, una relación de mucho respeto, hasta de amistad con Jennifer González. Estos no son adversarios. Y se ha llevado una primera plana y 3 historias negativas. La primera historia, que es la reacción de la gobernadora, totalmente a la defensiva. No, cita textual, asegura la gobernadora, no es que no se va a entregar información. Jennifer González justifica la firma de enmiendas a la ley de transparencia y dice que esta provee condiciones para que el gobierno pueda cumplir con la entrega de datos públicos. Cuando tú tienes un titular que usa la palabra justifica, ya estás a la defensiva. Entonces la gobernadora lo que trata de decir, lo analizamos un poco ayer, bueno, es que nos demandaron mucho. Bueno, nos demandaron mucho y en todas las demandas ganaron los demandantes, perdió el gobierno y eso fue bajo el gobierno de Ricky Rosselló, de Wanda Vázquez, de Pedro Pierluisi y en lo que va de Jennifer González también. Los 2 casos más recientes, la senadora Rodríguez Bebe pidiendo información sobre el fideicomiso para los fondos de la tecnología de la policía. ¿Por qué rayo alguien dijo que eso era confidencial? Y este proyecto de ley no viene a resolver eso, todo lo contrario. La segunda, la demanda presentada por Ramón Torres, el representante Ramón Torres, para que el superintendente de la policía entregara la supuesta opinión legal que precisamente le obligaba a mantener la escolta de Jennifer González, de Wanda Vázquez. Al día de hoy no se ha entregado esa opinión. ¿Qué puede tener de confidencial una opinión legal sobre las escoltas? Entonces, la gobernadora, pues ahí tiene, esa es la primera historia. No es que se va a entregar, o sea, ya a la defensiva. Entonces, vas a la sección de negocios, en la página 23 del Nuevo Día, y aquí hay un nuevo ángulo, que yo no puedo juzgarlo si es correcto o no es correcto, pero hablando, como les dije, de las consecuencias políticas, es un ángulo que evidencia los problemas que esto le va a generar, le está generando a la señora gobernadora. Página 23 del periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, prevén desaliento en la inversión económica. Las enmiendas a la ley de transparencia afectarán los datos que se utilizan para decisiones de negocios. O sea, El Nuevo Día ahora le da una nueva dimensión. Nota de Mari Carmen Rivera Sánchez. Las enmiendas a la ley de transparencia ponen escollos al acceso a la información pública y con esto se afectará negativamente el desarrollo económico de Puerto Rico y la capacidad de la isla de acceder nuevamente al mercado de capital. Portavoces del Centro para una Nueva Economía, Espacios Abiertos, Abre Puerto Rico y el Instituto de Libertad Económica hablaron con El Nuevo Día sobre lo que entienden son los riesgos. La primera cita de Daniel Santamaría de Espacios Abiertos. Puerto Rico todavía no ha cerrado el proceso de reestructuración de la deuda. Entramos en una quiebra, en un impago y todavía nos estamos recuperando. Ha habido varios factores que propiciaron la quiebra, pero uno es la falta de transparencia y la falta de información. Y eso es verdad. Así que tienes El Nuevo Día elevándolo, el veto de la firma de la gobernadora, a otra dimensión. Ya no es el periodista que quiere enterarse de lo que dice el contrato tal o las minutas de la reunión tal. Ahora es desarrollo económico. Y entonces, para terminar, el periódico les peta, porque esa es la palabra, un editorial. Página 28 de la edición impresa, golpe a la fiscalización y freno a la transparencia. Voy a leer nada más que el primer párrafo. El editorial es lo que piensan los dueños del periódico. La ley que restringe el acceso a la información pública, firmada este fin de semana por la gobernadora, representa un retroceso incomprensible
en el derecho de los puertorriqueños a estar debidamente informados sobre las decisiones gubernamentales. Se trata de un estatuto que debilita un pilar esencial de la democracia, la fiscalización ciudadana sobre quienes han recibido la confianza del electorado. Esto no era parte del programa de gobierno del PNP. No se trataba de un problema que agobiaba al pueblo de Puerto Rico, la ley de transparencia y la necesidad de enmendarla. Nuevamente es una iniciativa de Tomás Rivera Chats, a quien yo honestamente pienso que la gobernadora no le debe ningún favor en lo que va de este año o en este año que ya termina. Porque, entonces, la gobernadora, por un lado, veta un proyecto que la inmensa mayoría del país quería que se firmara, el de las escoltas. Y por otro lado, firma un proyecto que los que hacen opinión pública, ahí es que está el problema, los que hacen opinión pública quería que ella vetara. Entonces, ¿dónde está la ganancia gubernamental? Difícil de verla, todo lo contrario. Pero ¿dónde está la ganancia política para ella? ¿Alguien piensa que hoy el puertorriqueño promedio va a pensar un poco mejor de Jennifer González por estas dos acciones, el veto a las escoltas y firmar el proyecto que limita el acceso a información pública? ¿Alguien piensa en su sano juicio que eso la ayuda en algo? Que hoy un ciudadano que tenía dudas de Jennifer González está diciendo, no, esa es mi gobernadora, o por lo menos en esta la pegó, lo está haciendo bien. No. Por momentos me da la sensación de que estamos ante una actitud casi suicida de parte de la gobernadora. Regreso con más luego de La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. De regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 16 de diciembre, ya entrando a la recta final de la Navidad, a 9 días de Nochebuena, y 9 días de Navidad, 8 días de Nochebuena, ya se siente por ahí el Christmas Spirit, pero aquí continuamos como todos los días desde las 3:55, 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Hablaba en la intervención anterior, en el segmento anterior, sobre las acciones de la gobernadora que me cuesta trabajo entender desde el punto de vista político. Ahora voy a hablar de las acciones de la legislatura del PNP y particularmente de Tomás Rivera Chat, que me cuesta trabajo entender políticamente. Voy a repetir algo que he dicho en este programa y en otros foros, porque lo creo de verdad. Al paso que vamos, este es el cuatrenio legislativo de Tomás Rivera Chat. O sea, cuando se haga un análisis de la legislación más importante del cuatrenio, buena o mala, pero importante, yo no tengo la más mínima duda que va a ser fundamentalmente la legislación promovida por Tomás Rivera Chat. Y eso empezó ya este año. O sea, cuando se haga el análisis de lo que se convirtió en ley este año,
cosas de verdad importantes, la mayoría de ellas para mí negativas, son autoría de Tomás Rivera Chatz. Pero en algunas de ellas, yo entiendo la estrategia política o politiquera de Tomás Rivera Chatz. La ley de libertad religiosa, pues, es para apelar a esos conservadores que se fueron con Proyecto Dignidad. Lo que tiene que ver con los tratamientos para los jóvenes transicionando trans, pues eso tiene que ver con su agenda ultraconservadora para atraer el voto de los que se fueron con Proyecto Dignidad. Lo que tiene que ver con el tema de si se le da personalidad jurídica al nasciturus, pues eso tiene que ver con con la agenda ideológica ultraconservadora de parecer al Partido Nuevo Progresista como un partido similar al republicano MAGA, al republicano ultraconservador, para seguir vaciando a el partido Proyecto Dignidad. Aunque yo no estoy de acuerdo con esa medida, entiendo la estrategia política o politiquera de Tomás Rivera Chatz. Y como cuestión de hecho, le ha empezado a funcionar, porque en las elecciones pasadas debilitó a Proyecto Dignidad y ya Proyecto Dignidad no tiene ni tan siquiera a la senadora Rodríguez Bebe. Así que ha logrado sus objetivos políticos. ¿Qué efecto tenga eso sobre sectores estadistas moderados o progresistas? Eso está por verse. Y yo creo que eso requiere un análisis mucho más profundo, que quizás lo hagamos antes que termine el año en una de esas ediciones especiales. Pero, por ejemplo, el proyecto que acabamos de hablar, el de limitación de acceso a información pública, yo no sé qué votos le gana a Tomás Rivera Chatz. Ni entiendo por qué la gobernadora lo firmó, ya abundé sobre eso. Eso creo que es un tema que no le gana votos con nadie. Y entonces, ahora, el tema de las enmiendas al Código Electoral. Estamos viviendo con el Código Electoral de Tomás Rivera Chatz, que se aprobó en el 2020, ya en medio del año de elecciones, que Wanda Vázquez lo firmó, que cambió las reglas de juego a mitad ya del proceso electoral, y que generó problemas en el 2020 y generó problemas en el 2024. En ambos momentos, en el 2020 y en el 2024, Tomás Rivera Chatz actuó sin consenso, sin buscar consenso, sin importarle el consenso. Y yo no creo que le haya ganado ninguna simpatía, particularmente en el elector, que es el elector flotante. Quizás el hardcore de La Palma, ay, qué chévere que tenemos el control de la Comisión Estatal de Elecciones total y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora vuelve con enmienda, ya se aprobaron en el Senado, están pendientes en la Cámara, están en un proceso de vistas públicas. Y entonces, nuevamente, lo está haciendo sin consenso, tocando áreas altamente sensitivas y controversiales como el voto por correo. Y entonces, no es que estén actuando sin consenso, que por sí es peligroso. Y yo sé que el Partido Popular ha pecado de eso, pero una cosa es que en una coyuntura histórica tú apruebes una medida electoral sin consenso. Y otra cosa es que tú adoptes como la política pública adecuada y correcta que no hace falta consenso en los temas electorales. Y ya esa es la posición oficial del PNP por voz de Tomás Rivera Chatz. Nuevamente estamos ante un proyecto, una medida legislativa que tiene vida propia, que comienza a moverse ante el silencio de la gobernadora. Aunque Aníbal Vega Borges ya lo respaldó como comisionado electoral. Pero lo mismo, esto no está en el programa de gobierno del PNP. No es un proyecto de administración y simple y sencillamente es complacer la agenda legislativa, política, ideológica de Tomás Rivera Chatz. Entonces, primero, lo mismo que les he dicho anteriormente, es mala política pública. Ya llevamos 2 elecciones con este código que han generado controversia. Entonces, ¿por qué si con ese código ya ganaron 2 elecciones? ¿Por qué insistir en más enmiendas sin sentarse primero con los partidos de oposición? Ah, ¿que barrieron? Sí, pues precisamente mientras más poder tú tienes, es cuando tú tienes que ser cuidadoso en el ejercicio de ese poder y ser magnánimo e identificar las áreas donde, aunque tú tengas ese poder, vas a buscar consenso.
Pero la política pública y la costumbre que prevaleció desde 1982, luego de las elecciones del 80 y del capítulo de Valencia, Romero Barceló decidió que había que enmendar en la ley electoral por consenso. Y de ahí en adelante ha imperado el consenso hasta, con algunas excepciones, pero hasta el Código Electoral del 2020 de Tomás Rivera Chatz. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿cuál es el objetivo político desde el punto de vista de votos? Y el PNP sigue actuando como si fuera un partido que sí es el partido más grande en Puerto Rico. Pero cuidado con la borrachera del poder. Cuidado con seguir marginando otros sectores que lo que están buscando es dónde y cómo aglutinarse para derrotar a la maquinaria del PNP. Y estas enmiendas al Código Electoral parecen ser parte de esa borrachera del poder, de la cual no se han recuperado dentro del PNP. En el otro lado de la moneda, probablemente hablaremos antes que termine el año o a principios del próximo año de la situación de los diferentes partidos políticos en Puerto Rico, pero hay una nota en el periódico El Nuevo Día, página 8, Pablo José Hernández revela las finanzas de su comité. El Partido Popular, desde que salió Alejandro García Padilla, cuando Alejandro deja la candidatura, yo creo que tenía como casi $2 millones en una cuenta de banco para correr para la reelección. De allá para acá, Bernier yo creo que pudo levantar el dinero que más o menos necesitaba. Pero después de Bernier, el Partido Popular tristemente ha tenido serios problemas de recaudación de fondos. Y yo sé que a la gente no le agrada este tema de que hay que levantar fondos, pero señores, hay que levantar fondos. Y la capacidad de un candidato o un partido de levantar fondos está directa, íntimamente relacionada con el entusiasmo que genera y con su capacidad organizativa. Yo recuerdo cuando yo estaba en política y cuando corrí por primera vez para la gobernación en el 2004, que unos consultores políticos que yo tenía me dijeron lo siguiente: lo primero que mira el electorado es cómo tú corres tu campaña y tu partido. Si tú no puedes gobernar a tu partido y si tú no tienes la capacidad organizativa y financiera para correr una campaña, esa es la primera señal que va a tener el electorado de que no tienes la capacidad para ser gobernador o líder o lo que sea. Y Pablo hoy pues da la información sobre sus finanzas. El dinero no lo es todo. Pedro Pierluisi tenía mucho más dinero que Jennifer y perdió la primaria malamente. Pero por lo menos al final del año 2025, la realidad financiera del Partido Popular es muy diferente. Lo que hace Pablo es que da los detalles de cuánto recaudó para ser candidato a comisionado residente. Me está curioso cómo esto generó noticias, porque eso lo único que había que hacer era buscar los informes y sumarlo, pero está chévere, buena noticia para él. Y por ejemplo, entre el 2022, cuando él comenzó a hablar de ser candidato a comisionado residente, hasta el 2024, recaudó $1.5 millones. Eso es una cantidad adecuada. Tuvo más dinero que ningún otro candidato a comisionado residente. Y dice que levantó 1.540.000 y gastó 1.512.000. No se fue en déficit. Eso también es una buena señal. Pablo José dice, esa cantidad recaudada fue la más alta entre candidatos a comisionados residentes alguno del Partido Popular. Lo que quiero comunicar con esto es que para una candidatura de comisionado residente esos fueron excelentes números. Una candidatura a la gobernación requiere que se recaude más dinero sin lugar a dudas. Simplemente voy aquí a reservarme, pero yo no sé si en el 2000... No, es verdad. Yo no creo que en el 2000 yo llegue a pasar del $1 millón como candidato a comisionado residente. Así que me parece que es correcta la afirmación. Claro, si sumo dato histórico, si sumo lo que me tuve que gastar en la primaria del 1999 para comisionado residente, 1999 o 2000, ya ni recuerdo cuándo fue, que no, creo que fue en el 99.
para comisionado residente contra José Alfredo. Si sumo esas dos, quizás sí me paso del 1.5. Pero nada, después de, o sea, ninguno de los candidatos del Partido Popular en este siglo había levantado esa cantidad de dinero. Pero no solamente eso. En lo que va de este año, Pablo José ha mantenido abierto su comité federal y eso es perfectamente legal porque él todavía no ha dicho para qué va a correr. Si algún día dice que va a correr para gobernador, ya no puede seguir levantando dinero para comisionado residente, pero hay una forma que se transfieren los dineros legalmente. Yo lo hice también y no hay ningún problema con eso. Lo hizo Jennifer González, no hay ningún problema con eso. Pero en su cuenta federal ha levantado $331,000. Y él informa que al sumar eso con lo que ha levantado para el Partido Popular, ha levantado más de $1 millón en el año 2025, el primer año de un cuatrenio, año no electoral. Dice en la nota, yo puedo decirte que en este año, que no es un año electoral, mis esfuerzos de recaudación han logrado más de $1 millón divididos entre el Partido Popular y mi comité de campaña personal. Eso es una buena señal, porque en estos años preelectorales se suele recaudar mucho menos y que yo ya haya podido recaudar esa cantidad, pues creo que es un buen inicio para los años futuros. Así que eso estoy de acuerdo, son buenos números, es un escenario totalmente diferente para el Partido Popular, que si lo comparamos, ¿dónde estábamos? En el 2017, el año después de las elecciones, ¿dónde estábamos? En el 2021, el año después de las elecciones. Por lo menos desde el punto de vista de finanzas y desde el punto de vista organizativo, de eso trataré de hablar en otra ocasión, es una diferencia abismal y es una buena señal para el Partido Popular. Y si eventualmente lo decide, fíjense, hoy habló más como candidato a gobernador que la entrevista que comenté los otros días, que me pareció que usó un lenguaje donde dejó abierta la posibilidad a no aspirar a la gobernación. Esta entrevista, Pablo José se proyecta más como que será el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático. Regreso con más luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 16 de diciembre del 2025. Bueno, ayer yo celebré en este espacio y expliqué en el contexto que se daba que el Tribunal de Apelaciones había emitido una orden deteniendo el inicio de la vista preliminar en el caso contra Antoneishka Avilés por el asesinato, el horrible asesinato de Gabriela Nicole allá en el verano en Aybonito. Y expliqué ayer que eso no, el hecho de que el Tribunal de Apelaciones había detenido la vista no quería decir que Antoneishka, representada por sus dos abogadas de asistencia legal, habían ganado el caso, sino que simplemente habían dicho no hagan la vista preliminar en lo que yo resuelvo. También ayer dije que había criticado que la jueza del Tribunal de Primera Instancia que estaba viendo este caso había resuelto la solicitud de las abogadas, que básicamente es, para repetirlo, la ley dice, quiero que sepan que este tema se discute en el podcast que grabamos Zoe y yo esta mañana y que estará disponible a las 7 de la noche. Zoe domina este tema mejor que yo, así que les invito a que busquen el podcast. By the way, eso es un podcast diferente al mío, lo puedes encontrar en las diferentes plataformas de podcast, bueno, básicamente Spotify y Apple Podcast, y también en un canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A, y dale a la campanita, suscríbete a ese canal, pero de verdad Zoe domina este tema más que yo y lo explica mejor que yo en el podcast. Pero la ley dice que si tienes 15 años, al momento de cometer 15 o más, pero todavía eres menor de edad, menos de 18, al momento de cometer el alegado acto delictivo y se te acusa por asesinato, automáticamente pierde jurisdicción el Tribunal de Menores y tiene que verse en un tribunal de adultos. Y eso es lo que le están aplicando a Antoneishka. Las abogadas de Antoneishka quieren presentarle evidencia al tribunal de que hay unos análisis psicológicos, psiquiátricos, médicos, que indican que la edad mental de Antoneishka puede ser hasta de 10 años. Ha sido una niña que ha estado en la corriente de educación especial todo el tiempo y que por ende debe interpretarse que cuando el código dice 15 años,
no solamente es la edad cronológica, eso tiene que de alguna forma compaginar con la edad mental. Yo critiqué que la jueza de primera instancia desestimara ese argumento sin una opinión escrita, como dicen por ahí desde el estrado. Aplaudí ayer que el Tribunal de Apelaciones había detenido la vista y pensé que era que se iban a sentar a analizar profundamente. Bueno, pues hoy el Tribunal de Apelaciones ordenó que el caso regresara al Tribunal de Primera Instancia y desestimó la petición de las abogadas de Antonechka, aunque no he tenido la oportunidad de leer la opinión de lo que trasciende en los medios de prensa. Parece ser que es una orden corta donde no veo un análisis legal, constitucional profundo como este tema merece. Básicamente dicen, el código dice 15 años edad cronológica, se acabó el evento, ella tenía 17 al momento de los hechos, que la juzguen en el tribunal de adultos. Y honestamente también estoy defraudado. Yo creo que aquí hay planteamientos constitucionales de debido proceso de ley. Yo creo que los tribunales en Puerto Rico deben examinar con mayor profundidad, ver cuáles son las tendencias en otros lugares del mundo, cuáles son las tendencias en Estados Unidos. Así que la información que tenemos, y Zoe fue quien la compartió en el podcast, es que las abogadas van a ir ahora en un recurso de certiorari a el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Yo quisiera pensar que el Tribunal Supremo va a acoger el recurso y lo va a resolver, pero con un análisis más profundo. Esto es un asunto, un tema serio, complicado, que se puede repetir en el futuro. Y yo creo que necesitamos un análisis profundo de nuestro más alto tribunal, máxime cuando hay una ausencia de análisis por el Tribunal de Primera Instancia y por el Tribunal de Apelaciones, un análisis más serio y que pues, se tenga claro cómo se va a interpretar en Puerto Rico de ahora en adelante estas disposiciones sobre la ley de menores. Yo honestamente creo que sí, esta es mi opinión. Obviamente las abogadas tendrían que probar esto y quizás vamos primero a imaginarnos que el tribunal déjeme ponerlo en mis propias palabras. Yo creo que procesar a un menor de 17, 16 o 15 años como un adulto, cuando la evidencia científica demuestre que ese menor no tiene la capacidad emocional ni intelectual de una persona, de un niño de más de 10, 11, 12 o 9 años, yo creo que procesarlo como adulto raya en la inconstitucionalidad, en la violación de los principios más básicos del ser humano. Ese es mi sentir. No estoy fundamentándome en ninguna interpretación de la ley, pero si yo fuera juez, de ahí yo partiría. Claro, si el tribunal determinara que así debe ser, presumo que entonces habría que hacerle unas evaluaciones psicosométricas, psicológicas, psiquiátricas, como se llame, Antonechka, mucho más profunda. Lo único que tienen las abogadas es las evaluaciones hechas en la corriente de educación especial en el Departamento de Educación. Y quizás yo también como juez diría, eso no es suficiente, vamos a hacerle una evaluación seria. Pero que el Tribunal Supremo atienda este planteamiento con mucha más profundidad que lo ha hecho el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. Como les dije, las abogadas van a presentar ese recurso. Presumo que no lo podrán hacer hoy mismo, quizá lo harán para mañana. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones lo hicieron con bastante rapidez. Es casi repetir los mismos argumentos y llevarlos hasta el Tribunal Supremo. Y yo creo que el Tribunal Supremo debe ver esto con muchísima más profundidad de lo que se ha visto hasta ahora. Es un caso triste, no es simpático. Yo sé que la inmensa mayoría del país ya juzgó y sentenció a Antonechka y a su mamá. Yo creo que aquí los procesos se tienen que dar y como dije ayer, este es un caso extremadamente complicado. Ahora vuelvo a repetir algo que he dicho anteriormente. ¿Y dónde están las otras acusaciones? Yo creo que la prensa le debe preguntar a la Secretaría de Justicia si la investigación sigue abierta y por qué ella dijo en un momento que venían otras acusaciones y no han acusado a nadie, y específicamente por qué no han acusado a nadie
por la agresión al otro joven, que no sé si tenemos el nombre porque era menor de edad, que estuvo en la escena y que estuvo hasta hospitalizado. Me parece que la prensa debe preguntarle a la Secretaría de Justicia y a los fiscales dónde están las otras investigaciones sobre este triste incidente allá en Ay Bonito. Y cambiando dramáticamente de tema, recordarán que creo que fue la semana pasada, el presidente Donald Trump, así sacado de la manga, en medio de una situación política bien difícil que tiene con los agricultores de Estados Unidos, porque sus normas, sus medidas económicas, ahorita vamos a hablar del desempleo en Estados Unidos, pero sus medidas económicas y de aranceles han tenido un efecto devastador sobre el sector agrícola, a tal extremo que le está dando unas asignaciones presupuestarias billonarias. Y en una de esas reuniones, una agricultora de Luisiana le dijo que en Puerto Rico, que China, India y Tailandia hacían dumping de arroz en Puerto Rico para consumo nuestro y que de aquí también se le vendía allá a Estados Unidos. Y Donald Trump inmediatamente dijo que se investigara, que se investigara, que se investigara. Bueno, hay dos historias que han corrido en estos días. La primera es de el amigo, porque es amigo, José González Freire, que es el principal importador de arroz aquí en Puerto Rico, donde él niega tajantemente. José González Freire de Pan American Grain es una de las dos empresas que importan arroz a la isla, yo creo que es la más grande. Y él dice que es todo lo contrario, que si acaso hay dumping de productos agrícolas a Puerto Rico. Pero en lo que tiene que ver con el arroz, sí, la mayoría del arroz que consumimos no viene de Estados Unidos. Y la palabra, según González Freire, es porque simple y sencillamente a nosotros los puertorriqueños el sabor, el olor y el color del arroz que viene de Estados Unidos no nos gusta. González Freire, estoy leyendo de la nota del vocero, González Freire atribuyó las quejas de la agricultora, la de allá, no a prácticas comerciales injustas, sino a la calidad del producto. Aseguró que el arroz que ella intenta vender en Puerto Rico no gusta al consumidor local debido a su olor, sabor y textura. La gente aquí no lo quiere, lo rechazó, lo devolvieron a los supermercados, afirmó el principal importador de arroz del país. Si fuera tan bueno, ¿por qué no lo venden allá? ¿Por qué lo tienen que mandar para Puerto Rico? Según explicó, el arroz que se consume en la isla responde a preferencias particulares del mercado local. Grano blanco, textura blanda y sabor suave. Y yo a mí me gusta el arroz blanco. Y yo creo que eso es cierto. Si el puertorriqueño ve un arroz un poquito oscurito, no le gusta. Esa es la realidad, no le gusta. Ahora, dicho eso, ya ahora tenemos los datos de cuánto arroz compramos. Y entre China y Tailandia le estamos comprando más de 70 millones de dólares en lo que va de este año fiscal, el año fiscal 2025. De Tailandia, 36.7 millones de dólares. De China, 39.5 millones de dólares. Compramos un poquito de Argentina, 15 millones. De España, una chavería, 536 mil millones. Y bien poquito de Italia y de Pakistán. Curiosamente, no compramos ningún arroz de India, que fue una de las alegaciones que hizo Donald Trump o las preguntas que hizo Donald Trump. Así que en lo que tiene que ver con China y con Tailandia, pues sí es posible que el gobierno federal se ponga a mirar de por qué estamos consumiendo altas cantidades de arroz provenientes de ese país. Regreso con temas energéticos, pero sin Ramón Luis Nieves, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, entrando ya en la segunda hora. Te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o quizás temprano mañana en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet, la de aquí, la de Radio Isla, en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas la vas a encontrar y también más adelante la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Muchos de ustedes me escuchan o me ven en esas plataformas y particularmente en mi canal de YouTube. Me dejan comentarios, trato de leerlos, igual que los comentarios que me dejan en Facebook. No siempre los puedo contestar, pero agradezco esa retroalimentación o feedback, como le llaman. Y si me estás escuchando, me estás viendo en vivo o grabado en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, te invito a que compartas, eso lo permite el internet, le das share
a la edición, y de esa forma pues le podemos llegar a otras personas. Bueno, se los había dicho. Desde el viernes, cuando analicé, y ese episodio de Sobre la Mesa ha tenido miles de personas, lo han visto grabado en YouTube. El viernes pasado dediqué gran parte del programa a analizar la demanda del gobierno de Puerto Rico contra Luma, pidiendo la nulidad del contrato entre Luma y el gobierno de Puerto Rico. Y ya desde el viernes, lo había repetido ayer, le había dicho que no había que ser genio para anticipar que Luma iba a pedir que se transfiriera, lo que se llama en inglés un removal, ese pleito al Tribunal Federal. Y les explicaba que una vez eso sucede, automáticamente el Tribunal de Puerto Rico pierde jurisdicción temporera hasta que el Tribunal Federal decide si se queda o no se queda con el caso. Pues eso sucedió tarde anoche. Luma presentó una solicitud de removal ante la jueza Taylor Swain, y ya el Tribunal del Tribunal de Primera Instancia aquí de Puerto Rico, particularmente la sala que preside el juez Arnaldo Castro Callejo, pues ya hoy, tempranito en la mañana, a las 9:45 de la mañana, dictó sentencia en la que básicamente reconoce que la parte demandada, Luma, presentó una moción informativa para notificar el traslado del pleito al Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico. Cita lo que es la norma que le he dicho, que una vez se presenta el removal, las cortes estatales, esto no tiene que ver con la colonia, esto es lo mismo si fuera en Nueva York o en California, la corte estatal pierde jurisdicción y entonces dicta la siguiente sentencia. Por tal razón se dicta sentencia decretando la paralización de los procedimientos de autos. Se ordena que se considere el mismo como terminado para fines estadísticos. El tribunal se reserva expresamente jurisdicción para decretar su reapertura a solicitud de parte en caso de que dicha petición sea denegada. En caso de que la reclamación o reclamaciones de autos queden totalmente adjudicadas en el proceso ante el Foro Federal, se considerará definitivo este dictamen independiente de que el Tribunal Federal o parte interesada lo notifique a esta sala. Se deja sin efecto cualquier señalamiento pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, que ya no hay vista el viernes que viene. Número dos, que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede hacer nada. Me estuvo muy interesante que el Tribunal Supremo no dijo nada ni viernes ni ayer. Yo creo que se anticipaban que esto era lo que venía. Así que ahora esto está ante la jueza Taylor Swain. ¿Cuál es la alegación de Luma? Bueno, pues la alegación de Luma es muy similar a la que ellos presentaron en un recurso ante la jueza Taylor Swain hace unos meses atrás. Meses. Y que no se ha resuelto. Y aquí hay que hacer un poco de historia porque vayan al video o al audio del viernes pasado. La gobernadora quería una victoria inmediata, quería una buena noticia, pero no pensó en las consecuencias. Y ya lo que fue una buena noticia que le duró viernes y sábado, ya nadie habla de esto. Y ahora queda paralizado ante la jueza Taylor Swain. Y yo no creo que la jueza Taylor Swain lo va a resolver de un día para otro, y le voy a explicar por qué. En el verano, el gobierno de Jennifer González comenzó el proceso de cancelar el contrato por incumplimiento. Y le envió una carta larga a Juan Saca, Josué Colón le envió una carta larga a Juan Saca, en la que básicamente le señalaba los 10, 12 puntos que entendían que había incumplimiento de contrato. Reclamando o acogiendo el contrato, que ahora dicen que es nulo. Y aquí este es el tipo de cosas que ya en los méritos le va a crear problemas al gobierno. ¿Cómo tú vas a decir hoy que es nulo algo que hace 6 meses invocaste para cancelarme el contrato? Pero eso es ya entrando a los méritos. Eso activó los procesos bajo el contrato y se agotaron los días donde, según el contrato, ellos tenían que resolver amistosamente sus disputas, y se iba a ir a una etapa donde habían 2 caminos para adjudicar la controversia. Un camino donde la adjudicación se llevaba a cabo de forma confidencial y sin poder ser apelada, y otro camino
donde la adjudicación se llevaba a cabo de forma abierta y el que perdiera podía ir al tribunal. El gobierno de Puerto Rico quería usar el camino confidencial sin derecho al tribunal y Luma quería usar el otro camino. Y entonces en ese momento Luma, no hay un pleito todavía de ningún tipo. Luma va al Tribunal Federal ante la jueza Taylor Swain y le dice, quieren iniciar un proceso de cancelación de contrato. La cancelación del contrato afecta a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. La ley promesa dice que todo lo que tenga que ver con la quiebra de Puerto Rico o de sus instrumentalidades, usted tiene jurisdicción exclusiva. Por ende, jueza determine que todo el proceso de cancelación del contrato por incumplimiento se tiene que llevar a cabo o se tiene que ventilar ante usted, ante la jueza Taylor Swain. Ese recurso lo presentó Luma antes que el caso de DACO, donde DACO demandó a Luma en las Cortes de Puerto Rico. Luma esa demanda de Valerie contra Luma viene después de que Luma está en el Tribunal Federal. Cuando DACO demanda a Luma, Luma también pide el removal, que se lleve en el caso allá. Y la jueza Taylor Swain resolvió que el caso de DACO era una cuestión de reglamentación de Puerto Rico, que no tenía nada que ver con la quiebra, y lo devolvió, y ya sabemos. El Tribunal Supremo le dio la razón a DACO y ya eso lo hemos analizado. Pero muy poca gente recuerda o sabe que Luma apeló la decisión de Taylor Swain negando el removal, y eso va a verse en febrero en Boston. Y veremos a ver qué dice el Tribunal de Boston. Ahora, en aquel momento, cuando la jueza Taylor Swain devolvió el caso de DACO, yo dije en este programa con Ramón Luis, que se supone que estuviera hoy, pero no puede estar por compromisos profesionales, que entonces pensábamos que el caso de Luma, el caso donde Luma dice el proceso de cancelación del contrato lo debe ver usted, jueza Taylor Swain, nosotros dijimos, bueno, pues probablemente la jueza lo va a devolver. Ese caso está vivo. No solamente eso, después de eso, Luma presentó otros recursos para que la jueza Taylor Swain le ordene al gobierno de Puerto Rico pasarle unos dineros a Luma para pagarle a contratistas. Esos casos están vivos. Entonces, el gobierno de Jennifer González, en lugar de esperar a que esos casos se resolvieran para saber en qué foro se va a ver todo lo que tenga que ver con la cancelación del contrato, presentó la nulidad la semana pasada, como ya sabemos, y ahora esto está ante la jueza Taylor Swain. Se queda todo paralizado. La gobernadora había dicho la semana pasada que ella había escogido este proceso porque era más rápido que el proceso de cancelación de contrato. No sé, yo creo que esto se está complicando, definitivamente. A lo mejor la jueza Taylor Swain actúa rápido, creo que no, porque no veo cómo no veo cómo devuelve este caso y no resuelve el caso original, porque van a la misma esencia. En uno, Luma decía, el proceso para cancelarme por incumplimiento afecta mi contrato y al afectar mi contrato afecta la quiebra. Bueno, pues lo mismo están diciendo ahora. El proceso para anular mi contrato afecta la quiebra porque yo soy parte de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted lo debe ver. Así que no veo cómo la jueza ordena el regreso a Puerto Rico del caso de la nulidad, pero no resuelve el otro caso. Y veo aquí unos errores en estrategia de escoger foro y de los tiempos en presentar las demandas por parte de los abogados del gobierno. Así que, gobernadora, por lo menos durante las Navidades, no va a haber vista el lunes que viene. Veremos a ver si la jueza Taylor Swain cita una vista pronto, pide documentos, lo que sea. Pero hoy el proceso de anular el contrato de Luma está totalmente paralizado. Para ningún lado que va. A eso hay que añadirle que lo que sacaron los chicos de Puestos para la Mañana aquí, de que Josué Colón que ahora dice que él no firmó que él se opuso a la extensión
del contrato de Luma el 30 de noviembre del 2022. Él era director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ayer, temprano en la mañana, aquí en Puestos para la Mañana, Luis y Jonathan reprodujeron la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica del 30 de noviembre del 2022, en la que se aprobó la extensión de ese contrato, la carta de extensión de contrato, que ahora el gobierno de Jennifer González dice que es nulo. Y en esa reunión también se repitió ayer en Jugando Pelota Dura, o sea, ya esto ha corrido. En esa reunión, Josué Colón consume un turno para justificar la extensión del contrato. Y estas son las cosas. Primero, daño autoinfligido. Y yo, si fuera la gobernadora, y mi consejo a la gobernadora, busque el video completo de esa reunión de la Junta de Gobierno. Écheselo al cuerpo. No deje que lo haga Francisco Dómenes ni nadie. Trabaje, gobernadora. Puede ver el video en su celular. ¿Dónde está? Está en YouTube. Usted lo busca en su celular y no hay ningún problema. Pero si Josué Colón, en el 30 de noviembre del 2022, respaldó la extensión del contrato y ahora le dijo a usted que él se había opuesto, y usted puso, sus abogados pusieron eso en la demanda, no sé cómo usted puede confiar en. O sea, eso sí, y lo digo ahora por mi experiencia, eso sí que amerita perder la confianza de un gobernador. En el asunto más importante para Jennifer González, la crisis energética, si su SAR de energía le mintió diciendo yo me opuse en el 2022 y ahora resulta que para el récord oficial y público respaldó la extensión del contrato, yo no sé cómo se puede quedar Josué Colón. Esto rompió ayer temprano a la mañana, no he visto ninguna reacción de Josué Colón, el video está ahí. Josué Colón coge un turno para fortalecer el argumento. Él no vota en esa junta. Él es un empleado era un empleado de la Junta de Gobierno. Pero él consume un turno para aclararle a los miembros de la Junta por qué deben votar a favor. Así que ese escenario extremadamente complicado, jurídica y políticamente para la gobernadora. En medio de todo esto, pues siguen saliendo en las vistas no nos olvidemos que creo que terminan esta semana, al fin de esta semana, las vistas ante el oficial examinador y el negociador de energía sobre la revisión de la tarifa permanente. Hago la misma crítica. Ahí han salido cosas importantísimas por las preguntas del oficial examinador, por las preguntas de los miembros del negociador de energía y de los abogados de algunas de las partes que les permiten hacer preguntas. Información valiosa que no ha salido por la fiscalización de Josué Colón. Y hoy hay periódico El Vocero, página 3, bajo fuego proyecciones de demanda energética de Luma. Argumentan que la diferencia se debe a que la solicitud de aumento tarifario fue hecha en distintas fechas. Nota de Pedro Menéndez Sanabria. Estos son asuntos bien técnicos, pero hay que discutirlo. Hay que discutirlo y además, pues apuntan a las contradicciones de Luma. Que repito, nos enteramos por el negociado de energía, no por el SAR de energía. Discrepancia entre diferentes proyectos de demanda energética para los próximos 3 años de Luma Energy levantaron numerosos cuestionamientos sobre la manera en que el consorcio maneja datos durante la continuación ayer de las vistas adjudicativas ante el negociado. Durante el interrogatorio del abogado del grupo de acreedores no asegurados, el licenciado William Natboni, se supo que el operador del componente de transmisión y distribución de la red ofreció pronósticos distintos
a la hora de solicitar un incremento en el costo de kilovatio hora a los que incluyó en su plan integrado de recursos. O sea, unos costos puso en un documento y otros costos puso en otro. El abogado presentó una explicación escrita ofrecida por el principal oficial regulatorio de Luma Energy, el licenciado Alejandro Figueroa, sobre el motivo de la discrepancia en la que se indicó que, cita textual, el pronóstico de carga que fue presentado como parte de la presentación del IRP, que es el Plan Integrado de Recursos en inglés, es más alto que el del caso de revisión tarifaria porque el IRP se llevó a cabo para asegurar que suficiente capacidad está disponible en el sistema y debe contemplar escenarios de demanda energética más altos. En la revisión tarifaria se debe planificar para un escenario más bajo para asegurar suficientes ingresos para cubrir los gastos. Esa es la explicación que le da uno de los funcionarios de Luma. Pero, dice la nota, la aseveración contrastó con las explicaciones ofrecidas durante el interrogatorio por la directora de Tarifas y Presupuestos, Previsión de Demanda Energética e Investigación de Luma, Jocelyn Estrada, quien utilizó varios argumentos para justificar la diferencia, incluyendo el hecho de que la solicitud de aumento tarifario se preparó en marzo del 2025, mientras que el IRP se desarrolló en febrero del 2024. No los tengo que aburrir. Simple y sencillamente, en las vistas del negociado de energía, pillan a Luma usando diferentes números para justificar una revisión, un aumento tarifario. Y para añadirle a este tema energético, también el periódico El Vocero advierten exceso de pago en contratos de suplidos de gas con New Fortress. Una nota de Istra Pacheco. Este es el famoso contrato con New Fortress que originalmente iba a ser de 15 años y que la gobernadora estaba celebrando como la gran cosa, que fue detenido por la Junta de Control Fiscal, que ahora se revisó el contrato, ahora no es de 15 años, es de 7 años, pero todavía hay quien tiene duda. Dice la nota de Istra Pacheco. El contrato que firmó el gobierno la semana pasada para el suplido de gas por 7 años a un costo de unos 4,000 millones pudiera tener un error en el cálculo del combustible mínimo necesario, lo que se podría traducir en que se le termine pagando cientos de millones de dólares por gas que no se utilizará, advirtieron varios expertos. Esto es serio. Este es el contrato que la gobernadora está celebrando. Aunque el gobierno insistió en que obtuvo mejores términos, mayores garantías en comparación con la versión del contrato que estuvo a punto de firmar en verano, el método de compra que se incluyó en el acuerdo final, conocido como Take or Pay, mediante el cual se le pagará a New Fortress por la cantidad de combustible estipulado, se use o no se use, es un mal acuerdo que no le conviene al país, coincidieron entendidos en el tema energético. Según el informe, el contrato es para el suplido de combustible hasta el 2032, extendible hasta el 2035 de las unidades 5 y 6 de San Juan. También suplirá para los 14 generadores que se compraron con fondos de FEMA, que solo dio su utilización hasta finales del 2027. Esto es interesante. Esos generadores se supone que los apaguemos en el 2027. El ingeniero Daniel Hernández dijo que la parte positiva es que el nuevo contrato tiene un costo menor que lo que se pagaba hasta ahora para el suplido de los 14 generadores. En lugar de $14 por cada millón de BTUs, ahora se pagará alrededor de $11. Sin embargo, el ex ejecutivo de la autoridad de Luma y de Genera entiende que las proyecciones del contrato apuntan a un uso continuo, a pesar de que esas máquinas están diseñadas para dar respaldo al sistema cuando es insuficiente la generación de las unidades base y en caso de emergencia, y no deben estar encendidas todos los días. Asimismo, hay que sacarlas de operación cada cierto tiempo para darles mantenimiento. Por otro lado, a mediano o largo plazo, podrían resultar más caras que las unidades que producen energía con carbón, las baterías o energías renovables, y Luma está obligado a despachar primero las que sean más costo efectivas, por lo que es incorrecto resumir que siempre serán necesarios. Si entendí, está diciendo que le tenemos que pagar por el consumo de combustible como si esos generadores que le compramos a FEMA
y van a estar prendidos todo el tiempo, y según él alega desde el punto de vista técnico y práctico, eso no es cierto. Cita textual. En el contrato que se firmó, la cantidad mínima de gas que se ha requerido para comprar son 40 TBtu. En términos de galones, eso es lo que quizás la gente entiende. Eso es casi 300 millones de galones de gas natural al año. Pero cuando tú comparas lo que es la utilización de las unidades 5 y 6 de San Juan, que normalmente están en 21 TBtu, quiere decir que Puerto Rico tiene que comprar prácticamente el doble de lo que usan las unidades 5 y 6 en San Juan, y lo que usen esas 14 unidades de emergencia, más quizás alguna que otra unidad que se vaya a convertir a gas natural, a lo máximo se van a utilizar alrededor de 30 TBtu. ¿Qué se hace con el resto? Es un asunto técnico, pero serio. Y la pregunta que uno se hace es si de verdad es un buen negocio. Más adelante dice: Kathy Kunkel, analista del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, también estimó que se trata de una compra muy alta de gas que no se necesitará. Cita textual: no sé si esa cantidad es real, particularmente en los próximos años, máxime cuando no hay una línea de tiempo muy clara para la conversión de unidades a gas. A mí me preocupa que el contrato nos obligue a comprar más gas de lo que Puerto Rico necesita. Sería nefasto tener que pagarlo. Y les recuerdo que en este caso, ya esto se finiquitó. Ya la Junta de Control Fiscal lo aceptó. Pero luego de esta historia de hoy del periódico El Vocero, no sé, me parece que alguien nos tiene que explicar si lo que dicen estos expertos es correcto o no es correcto, y si es correcto, cuál es la justificación, y si es incorrecto, que nos lo expliquen. Pero no se han dado cuenta que no hay ni una sola iniciativa en el tema energético de este gobierno que podamos celebrarla de verdad. Y antes de irme a la pausa, en el seguimiento que hacemos todos los martes de cómo van las acciones de New Fortress, diablo, siguen bajando. Están a $1.13. Hoy están a $1.13. Llegaron a estar el miércoles de la semana pasada en $1.37. Estaban ayer a las 8 de la noche en $1.22. Así que en resumen, la difícil situación financiera de de New Fortress no da señales de recuperación. Regreso con más. Luego, aquí regreso a Sobre la Mesa. Bueno, antes de entrar al próximo tema, tengo que regresar al tema de Luma y la solicitud de Luma para llevarse el pleito de nulidad del Tribunal Estatal aquí en Puerto Rico al Tribunal Federal. La gobernadora ha reaccionado, ha dicho lo lógico, que van a pedir que el caso se mantenga en las Cortes de Puerto Rico, pero me está interesante, voy a leer de una nota de Cyber News publicada por Metro, lo que dice la gobernadora. Vamos a invocar que este caso se vea en Puerto Rico porque es lo que dispone el contrato y porque estamos alegando que la otorgación de esa extensión fue nula. González sostuvo que el planteamiento del gobierno no guarda relación con la quiebra ni con los alegados incumplimientos contractuales, sino con la validez jurídica de la carta que extendió el acuerdo. Cita textual: aquí no estamos entrando en elementos de incumplimiento ni en asuntos vinculados con la quiebra o la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí estamos diciendo que la extensión de ese contrato es ultra vires, es nula, nunca se debió haber dado a cabo porque no cumplió con las exigencias básicas en derecho para poderse efectuar. Ok. Primero, alega que se debe ver en las Cortes de Puerto Rico porque eso es lo que dice el contrato. Pero es que ella está diciendo que el contrato es nulo. Si el contrato es nulo, ¿de qué vale lo que dice el contrato? Además, eso es exactamente lo mismo que dijo el gobierno en el otro pleito que les hablé, y que todavía está vivo ante la jueza Taylor Swain. Y en ese pleito
la alegación del gobierno es exactamente lo mismo. Esto no tiene nada que ver con la quiebra. Así que lo que le quiero comunicar es que, primero, la gobernadora está admitiendo que no tiene nada que ver con acciones de Luma. Y eso para mí es peligroso. Lo dije el viernes, lo dije ayer y lo repito hoy. La demanda del gobierno contra Luma de ahora, la de nulidad, no imputa ningún acto impropio ilegal a Luma. Todo lo que se alega ahí es actuaciones indebidas del propio gobierno. Es una demanda del gobierno demandándose a sí mismo. ¿Qué efecto tendrá eso sobre la mente de la jueza Taylor Swain? Desconozco. Pero la teoría de Luma, que no sabemos lo que va a decir la jueza, es que todo lo que tenga el potencial de cancelar el contrato no es que emana de promesa, no es que emana de los poderes de la Junta de Control Fiscal. La teoría de Luma, y yo no estoy diciendo que sea válida, es todo lo que tenga que ver con la cancelación del contrato afecta la quiebra, y al afectar la quiebra, usted, jueza Taylor Swain, es la que tiene jurisdicción. Bueno, y en temas locales o de otro tipo, ustedes saben que había habido mucha controversia hace unos años atrás cuando se aprobó el Código de Orden Público aquí en San Juan. Yo creo que al final del camino las consecuencias económicas, no sé, yo no creo que ha sido la debacle que se dijo, pero hay unas quejas continuas sobre el tema de los ruidos innecesarios, particularmente en el área del Viejo San Juan, y ha habido protestas. El alcalde acaba de anunciar que está presentando un proyecto de ordenanza para enmendar varias disposiciones del Código de Orden Público, y una de las que tiene que ver es precisamente con el tema de los ruidos innecesarios. Dice esta nota de Metro: entre las enmiendas propuestas al Código de Orden Público se incluye permitir que los agentes del orden público, al atender querellas por ruidos innecesarios provenientes de establecimientos fijos, puedan determinar si la medición de decibeles se realizará desde la fuente del sonido o desde el lugar donde el vecino lo percibe, lo que facilita una intervención más efectiva y acorde con la realidad de diversas comunidades sanjuaneras, particularmente en el Viejo San Juan. Asimismo, la medida aumenta las multas aplicables a las infracciones relacionadas al manejo y disposición de basura, así como al cuidado de los espacios públicos, con el fin de promover y reforzar el cumplimiento de las regulaciones que protegen la limpieza. Yo le voy a decir, yo no sabía cómo funciona, o no sé cómo funciona esto de los ruidos innecesarios, pero si no se mide el ruido innecesario desde donde está el que alegadamente está sufriendo el ruido, pues yo no entiendo cómo rayos se hacía esto antes. Así que desconozco cómo es que se hace hoy, pero me hace mucho sentido que se pueda medir. O sea, si yo soy el vecino que estoy 3 casas más abajo y digo que el ruido me afecta, pues me parece que lo que procede es medir los decibeles donde yo estoy viviendo, donde se está quejando. Así que nada, las protestas que han llevado algunos vecinos residentes del Viejo San Juan aparentemente van a ser escuchadas. Yo no sé si esto resuelve la controversia, pero enmiendas en camino al Código de Orden Público de San Juan, que fue controversial en su momento, pero que, no sé, a mí me da la impresión que se ha podido poner en vigor sin mayores consecuencias. Bueno, una mezcla de política y deporte es inevitable. La Serie del Caribe, que es el evento final de la temporada de béisbol invernal para los países del área del Caribe, se iba a llevar a cabo en Venezuela. Sin embargo, los equipos o las ligas profesionales de Puerto Rico, República Dominicana y México anunciaron que no van a participar. ¿Por qué? Por la tensión, ya no política, por la tensión militar, el peligro con los espacios aéreos. Ayer leí un reportaje en uno de los periódicos de Estados Unidos, un avión de JetBlue que salía de Curazao, donde el piloto llama a la torre de control de Curazao a decirle que por poco choca con un avión militar de Estados Unidos en el área, que no se quería identificar. Así que está complicado. Así que la primera víctima
de las tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela es la Serie del Caribe. Luego de que dijeran que no van a ir ni Puerto Rico, ni México, ni República Dominicana, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe activó el proceso para evaluar una nueva sede que cuente con las capacidades funcionales necesarias para albergar un torneo de tal magnitud. Leo de una nota del vocero, la decisión fue notificada durante una asamblea general extraordinaria de la Confederación de Béisbol, ¿cómo es que se llama completa? Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, celebrada de manera virtual en la que las ligas miembros expusieron formalmente su postura. Según explicó el organismo, la comunicación se realizó conforme a los procedimientos establecidos. El presidente de nuestra liga, Juan Flores Galarza, detalló al vocero que la determinación estuvo directamente vinculada al escenario geopolítico actual entre Estados Unidos y Venezuela. Así que obviamente no es algo deseable, pero se quedó Venezuela sin Serie del Caribe. Habrá que ver ahora dónde, si están a tiempo para celebrarlo. Dice la nota, cabe recordar que Puerto Rico ya había anunciado previamente que no podía fungir como sede alterna de la Serie del Caribe debido a su compromiso en el Clásico Mundial de Béisbol. El Parque Gran Bison se va a estar preparando para eso. No obstante, el periodista de ESPN, Enrique Rojas, había reportado que Panamá figuró entre las opciones consideradas antes de que Venezuela recibiera el voto de confianza. Así que no hay Serie del Caribe en Venezuela. La Serie del Caribe está en el aire y la situación definitivamente en el área de Venezuela sigue altamente tensa. No hay otra forma de describirla. Estados Unidos, y puso videos nuevamente, anunció que habían hundido, me parece que son 4 barcos adicionales en la costa del Pacífico, 8 personas que murieron nuevamente sin ninguna explicación de quiénes son, de cuál es la evidencia que se tiene, pero continúa las estrategias del gobierno de Donald Trump. Hasta ahora han muerto cerca de 95 personas, no sabemos sus nombres, no sabemos cómo se concluyó que estaban traficando droga, ni tan siquiera se sabe si de verdad iban para Estados Unidos. Sobre este tema, el secretario de Defensa o de Guerra, como le llaman ahora, Pete Hegseth, se negó a compartir el video del primer ataque del 2 de septiembre, en el cual, como ya hemos dicho aquí en este programa, hubo 2 sobrevivientes y después de que habían sobrevivido, media hora después, volvieron a atacar y básicamente asesinarlo, porque esa es mi conclusión. El Congreso está pidiendo que se haga público el video sin editar, pero el secretario se ha negado a hacerlo público. Así que la situación sigue extremadamente tensa. Donald Trump volvió a decir ayer, ahorita voy a temas de Donald Trump después de la pausa, Donald Trump volvió a decir ayer que van a venir ataques terrestres relacionados dizque con el narcotráfico. ¿Cuál va a ser la consecuencia de ataques terrestres y a qué se refiere Donald Trump? Pues está por verse. Pero nadie puede negar que la situación está extremadamente tensa en la región del Caribe, en la región del Pacífico, en las costas de Venezuela, y que podría complicarse el escenario desde la perspectiva militar. Regreso con el último segmento luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de esta edición de hoy, martes 16 de diciembre. Voy estos 10 minutos dedicados a noticias a nivel de los Estados Unidos. Todo lo que pasa allá nos afecta y esta primera sí nos afecta. Han salido los números de empleo y desempleo en Estados Unidos para el mes de noviembre y no son buenas señales. Voy a leerle de la nota del periódico del periódico New York Times, traducida por ChatGPT,
lo hace más rápido que si lo hago yo y lo hace mejor. La tasa de desempleo aumentó en noviembre, una señal de advertencia sobre la salud de un mercado laboral que ha estado bajo presión debido a los despidos federales y al aumento de los costos. La tasa de desempleo del mes pasado subió a 4.6 frente a 4.4% en septiembre, el último mes para el cual las autoridades contaban con una visión completa de la fuerza laboral antes del cierre de gobierno. Es la tasa de desempleo más alta desde septiembre del 2021, cuando la economía estaba saliendo de la pandemia, y representa un aumento desde el 4% registrado en enero. Los empleadores añadieron 64,000 empleos en noviembre, revirtiendo parcialmente la disminución de octubre. El gobierno federal ha perdido, vean esto, el gobierno federal ha perdido 168,000 empleos en los últimos 2 meses, 168,000 en los últimos 2 meses, a medida que trabajadores afectados por renuncias diferidas salieron de la nómina. El crecimiento salarial también se ha desacelerado de forma notable, o sea, cuánto se gana los salarios, hasta un nivel no visto desde el 2021, una medida que se da en un momento en que un número creciente de estadounidenses expresa pesimismo sobre la economía. Analistas y responsables de política pública esperaban que el informe de hoy ayudara a aclarar el estado de la economía tras meses de señales contradictorias. El informe también incluyó algunos datos tardíos de octubre recopilados a partir de una encuesta de empleadores realizada que terminó desde que terminó el cierre de interés. Así que no son buenas noticias. Ustedes saben que el efecto sobre cambios negativos en la economía de Estados Unidos aquí tiene unos efectos fuertísimos. Sigue diciendo la nota del periódico el New York Times. El informe refuerza la decisión de la Reserva Federal de reducir la tasa de interés la semana pasada. La Fed, atenta a señales de que el mercado laboral podría estar al borde de una ruptura, ha implementado una serie de recortes de 1/4 punto porcentual desde septiembre, sopesando las debilidades del mercado laboral frente a un riesgo que representa la inflación elevada. Entre los factores que influyen en el informe estuvo el fin del programa de renuncias diferidas para funcionarios federales que lanzó el año pasado el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, ese es el que dirigía Elon Musk. Así que ya tenemos 168,000 empleados federales menos, y el efecto es un aumento en la tasa de desempleo por las políticas de Donald Trump. El informe también muestra un aumento considerable en una medida más amplia de holgura del mercado laboral. Personas que trabajan a tiempo parcial, pero preferirían trabajar a tiempo completo. O sea, gente que está creciendo el número de personas que quisieran tener trabajo a tiempo completo, pero no hay más nada y trabajan a tiempo parcial. Así como aquellas que desean un empleo pero no han buscado trabajo en el último mes. Esa proporción fue de 8.7 en noviembre, un aumento de 1 punto porcentual completo con respecto al año pasado. En cuanto a los trabajadores de la raza negra, la tasa de desempleo es especialmente preocupante para los trabajadores negros. Subió a 8.3%, más de 2 puntos porcentuales desde el comienzo del año. Paréntesis mío, y eso que Donald Trump dice que él es lo mejor que le ha pasado a los afroamericanos. Los trabajadores negros suelen ser un indicador adelantado de lo que está por venir en el mercado laboral. Han sido particularmente afectados por las políticas federales durante el último año, especialmente por los despidos federales. Y en la manufactura, que es la otra que nos habían dicho, que las políticas de Donald Trump iban a traer todo el sector de la manufactura de regreso. El sector de la manufacturero perdió 5,000 empleos en noviembre. Hasta ahora el sector no parece haberse beneficiado de la guerra comercial del presidente Trump, lo cual él y su administración han argumentado que traerá de vuelta empleos manufactureros a Estados Unidos. Señores, esto es bien preocupante. Número uno, el despido de empleados públicos federales tiene un efecto negativo sobre la economía. La inflación sigue en aumento. Y la teoría de Donald Trump, y la inflación en gran medida es, en parte, por los aranceles. Y entonces la teoría de Donald Trump, que al poner los aranceles, las fábricas que estaban haciendo su manufactura fuera de Estados Unidos, por no pagar los aranceles, se iban a mudar a Estados Unidos, el sector de la manufactura está perdiendo empleos. Y el pesimismo aquí en Puerto Rico, lo sabemos, está
a flor de piel, veremos las consecuencias futuras. Y ustedes saben, en el cuatrenio anterior, la gente que trabajaba para Donald Trump empezó a escribir libros y dar entrevistas y decir barbaridades de Donald Trump. Hoy se da a conocer la publicación en la revista Vanity Affairs de una serie de entrevistas que le hicieron a Susie Wiles, que es la Chief of Staff de Casablanca, la jefa del gabinete. Y aunque ya ella está diciendo que la citaron fuera de contexto, lo que dicen esas entrevistas es explosivo y dañino para Donald Trump y su equipo de trabajo. Nuevamente voy a recurrir a ChatGPT. No he tenido tiempo de leer la historia de Vanity Fair, que es bastante larga. Pero le voy a leer algunas de las cosas que dice el periódico New York Times que están incluidas en esa historia. La jefa de gabinete del presidente Trump dijo que intentó persuadirlo para que pusiera fin a sus ajustes de cuentas contra enemigos políticos después de 90 días en el cargo, pero reconoció que el impulso de la administración, que aún continúa, para promover precisamente procesamientos, ha estado motivado en parte por el deseo de represalia del presidente. O sea, la Chief of Staff de Trump nos está diciendo que es verdad lo que percibimos y que ella se lo dijo, que simplemente este señor lo que quiere es tomarse venganza. Susie Wiles dijo en una entrevista que llegó a un acuerdo flexible con Trump para dejar de concentrarse tras 3 meses en castigar a sus antagonistas, un esfuerzo que evidentemente no tuvo éxito. Aunque insistió que Trump no está pensando constantemente en la venganza, señaló que cuando surge una oportunidad la aprovecha. Wiles hizo estos comentarios en una serie de entrevistas extraordinariamente poco reservadas realizadas durante el primer año del segundo mandato de Trump con el autor Chris Weipel, que serán publicadas el martes en Vanity Fair. Dije Affair, Vanity Fair. No solo confirmó que Trump está utilizando procesos penales para tomar represalias contra adversarios, sino también reconoció que no está diciendo la verdad cuando acusó al expresidente Bill Clinton de haber visitado la isla privada del depredador sexual Jeffrey Epstein. O sea, la Chief of Staff de Trump le está diciendo mentiroso que ella vio los expedientes de Epstein y no hay nada de que diga que Clinton fue a la famosa y horrible isla privada en las Islas Vírgenes. Y sin embargo, Trump lo sigue diciendo. A lo largo de 11 entrevistas, Wiles ofreció valoraciones contundentes del presidente y de su equipo. Trump tiene la personalidad de un alcohólico. Sobre eso lo que ella dice es que, y ella dice que su padre era alcohólico y que por eso lo puede describir, que el pensamiento del alcohólico es que son capaces de hacer lo que sea. Y que Donald Trump se comporta así. Del vicepresidente J.D. Vance ha sido un teórico de la conspiración durante una década y su conversación de crítico de Trump a aliado no se basó en principios, sino que fue más bien política porque estaba postulándose al Senado. Elon Musk es un consumidor declarado de ketamina, y ketamina es un medicamento medio adictivo, y un tipo raro, muy raro, cuyas acciones no siempre eran racionales y lo dejaban consternado. Sobre Russell Voigt, que es el director de presupuesto, es un absoluto fanático de derecha. O sea, la Chief of Staff de Trump está acusando al jefe de presupuesto de ser de la extrema derecha, cuando ese es un gobierno todo de extrema derecha. Así que imagínense qué clase de bárbaro es el Mr. Voigt que fue uno de los arquitectos del proyecto 2025. Y sobre la secretaria de Justicia, dice que falló estrepitosamente en el manejo de los archivos de Epstein. Ya la señora Wiles está distanciándose de sus propias palabras, está diciendo que la citaron fuera de contexto, está alegando que esta es la mejor administración que ha habido en la historia, bla, 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 bla. Pero, apúntenlo, este es en este caso mujer, la primera funcionaria del gobierno de Donald Trump que comienza a hablar. Por ahí
ustedes verán a otros funcionarios, algunos hablando para el récord y otros hablando off the record, porque el escenario político para Donald Trump se le está complicando de forma extraordinaria. Y con eso yo me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55, 4 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos. Recuerden que a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, y en nuestras plataformas de podcast, el nuevo episodio con la licenciada Zoela Boy y este servidor.